pero nada más es para eso, ¿ok? So, let's begin. Voy a estar explicándolo en general en español, no por otra cosa. Yo sé que muchos de ustedes ya hablan el inglés, pero también algunos sé que todavía les cuesta un poquito de trabajo. Y como no tenemos demasiado tiempo y siempre son algunos temas, pues para no tener que estar como dando la misma información dos veces. Ok, bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Lo primero que vimos, que es el artículo de, es lo que nosotros llamamos como artículo determinado. Y le llamamos así artículo determinado porque habla acerca de cosas en específico. El de es lo que nosotros utilizamos en español como el, la, los y las. Esto creo que ya lo saben. Nosotros tenemos muchos artículos dependiendo de la cantidad de personas o de la cantidad de sujetos y del género del sujeto. En inglés no, en inglés utilizan el artículo determinado de. Y utilizamos este artículo precisamente cuando estamos hablando de algo en específico o algo que es único. Esta es como la parte importante, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en inglés tenemos el artículo de y el artículo a, ¿no? Si decimos the dog, estamos hablando de el perro. Si decimos a dog, estamos hablando de un perro. Entonces, cuando utilizamos de, estamos hablando de un perro en específico. Entonces, por eso es que se llama artículo determinado, ¿sí? Entonces, usualmente, una cuestión, nada más como información general, de es la palabra más utilizada en el idioma inglés, ¿no? Entonces, por ahí ya empezamos a entender su importancia, ¿ok? Utilizamos entonces el artículo de cuando nosotros creemos o sabemos que la persona que nos está escuchando o leyendo sabe exactamente a qué sujeto o a qué sustantivo me estoy refiriendo. Si yo digo, por ejemplo, le digo a mi hermano, hey, take out the garbage, or walk the dog out. Es como, ya sabe de qué basura estoy hablando, ya sabe de qué perro estoy hablando, ¿no? Saca el perro, saca la basura, sabe específicamente a cuál me refiero. Entonces, asumimos que la otra persona específicamente sabe cuál es. Entonces, lo digo porque probablemente en el examen puede que se encuentren precisamente un espacio vacío donde debería ir el artículo. Hay que tratar de establecer si estamos hablando de un sujeto específico, si se está dando a entender que estamos hablando de un perro en específico, de un edificio en específico, de un auto en específico, entonces utilizamos de. ¿Ok? De otra forma, de otra manera, si no estamos hablando de uno en específico, si decimos nada más, I found a dog, ¿no? Encontré a un perro, entonces utilizaríamos porque es un perro cualquiera, ¿sí? Todavía no lo conozco, o por lo menos la otra persona no sabe de qué perro estoy hablando. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos el artículo de? Ok, cuando solo hay uno, cuando solo hay un sujeto de esos en un contexto determinado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del Papa, hay solo un Papa en el mundo, el contexto en este caso sería el mundo. Entonces yo digo, the Pope is visiting Russia, ¿no? The moon is very bright tonight. O sea, es decir, hay muchas lunas en otros planetas, pero cuando yo hablo de la luna, ¿no? Utilizo the moon, sabemos de qué luna estoy hablando. Lo mismo con el Papa, ¿no? En este caso sí hay solo un Papa en el mundo, por lo menos actual, ¿no? Es cierto, hay dos vivos, pero uno ya no es oficialmente el Papa, ¿no? Entonces sería, the Pope is visiting Russia. Y entonces cuando yo digo the Pope, el Papa, sabemos específicamente de cuál estoy hablando. ¿Sale? Por eso es que también utilizamos el artículo de con los superlativos. Los superlativos son cuando tomamos un adjetivo y le agregamos est o most al adjetivo. ¿Sale? Por ejemplo, tallest, the most intelligent, the highest, the most beautiful. Y siempre que utilizamos esos superlativos, utilizamos de, porque estamos tratando de establecer que esa persona o ese sujeto es el que tiene esa mayor cantidad del adjetivo en un contexto determinado. ¿Por qué digo en un contexto determinado? Porque yo sí, por ejemplo, digo, John is the tallest boy in the class, ¿no? Lo que digo es, John es el chico más alto de la clase. En ese contexto, en esa clase, él es el más alto. Yo utilizo el artículo de precisamente para establecer que es el único que tiene ese título, ¿no? Es el más alto. Entonces, cuando solo hay uno, y por eso es que también lo utilizamos con los adjetivos superlativos. ¿Ok? Vamos a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos en un solo contexto. We live in a small house next to the church. Vivimos en una casa pequeña a un lado de la iglesia. Evidentemente hay muchas iglesias en el mundo, hay muchas iglesias en la ciudad, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un contexto, de una colonia, de una cuadra, de un municipio, de un pueblito, ¿no? Entonces cuando decimos,
La iglesia, estamos hablando de una en particular, entonces utilizamos de cuando hablamos de un sustantivo que es único en ese contexto. Dad, can I borrow the car? ¿No? Papá, ¿puedo tomar prestado el carro? Hay muchos carros en el mundo, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de uno en particular en ese contexto. También utilizamos de cuando anteriormente ya mencionamos ese sustantivo, ¿sí? Es decir, que en la misma conversación ya lo presentamos y entonces la otra persona sabe a qué sustantivo en específico me estoy refiriendo. Por ejemplo, a young man got a nasty shock when he tried to rob a jewelry shop in Richmond. The man used a heavy hammer to smash the window in the shop. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, estoy utilizando the para hablar de el hombre. ¿Cuál hombre? Del que ya mencioné anteriormente, el hombre joven, ¿sí? The windows in the shop, en la tienda, ¿no? Estoy hablando de la tienda. ¿De cuál tienda? Ok, de la tienda de joyería que ya mencioné anteriormente. Como ya lo hice, a lo mejor la persona no lo conoce, no conoce estos lugares en persona o no conoce a esta persona literalmente cara a cara, no hay ningún problema porque yo ya lo mencioné y entonces la otra persona sabe a qué hombre y a qué tienda me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, cuando ya se mencionó, también utilizamos el artículo de. Ok, también, como cuestión curiosa, lo utilizamos cuando hablamos de ríos, the Nile, the Amazon River, por ejemplo, ¿no? The Mississippi River. Pero nunca con lagos. Esta parte es muy, muy curiosa. Nunca con lagos. No decimos the Chapala Lake, ¿no? The Great Lake. No, nada más decimos Great Lake, Chapala Lake. ¿Vale? También lo utilizamos cuando estamos hablando de países, cuando su nombre está en plural. De hecho, también lo hacemos en español. ¿Sale? Cuando están en singular los países, el nombre de los países, no utilizamos el artículo. Bueno, los argentinos sí dicen la Argentina, pero es una cuestión idiomática, ¿no? Y también en Francia, por ejemplo, dicen la France, pero a final de cuentas son idiomas distintos, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que si el nombre del país está en plural, sí utilizamos un artículo. The United States, the Netherlands, ¿ok? Entonces, si tenemos precisamente un país con un nombre que está en plural, utilizamos el artículo de, ¿ok? Y también lo utilizamos con cadenas montañosas. Esta es una cuestión medio curiosa, nada más es porque a veces lo he visto en el examen. Lo utilizamos con todos estos sistemas montañosos, por ejemplo, de Himalayas, ¿no? De Alps, pero no con montañas en singular. No decimos the Mount Everest, nada más decimos Mount Everest. ¿Sale? Entonces, si estamos hablando de un sistema montañoso, como los Alpes, los Himalayas, sí utilizamos the. Pero en inglés no utilizamos el artículo cuando hablamos de una sola montaña. En español sí decimos el Monte Everest, pero en inglés decimos Mount Everest, nada más. Entonces, nunca lo utilizamos con nombres personales, ¿ok? No decimos ni siquiera en español the John, the Martha, ¿no? Incluso si agregamos el título de esa persona. En español sí decimos, por ejemplo, la maestra Marta, el presidente López Obrador. En inglés no. Si utilizas el nombre personal de alguien, aunque digas su título, no puedes utilizar artículos, ¿sale? No decimos the President Obama, decimos President Obama. Ahora, si tú dices the President, está perfecto. ¿Por qué? Porque ahí no estamos utilizando el nombre. Por eso es cuando dicen, here comes the President, ahí está perfecto. Pero jamás decimos, here comes the President Obama. ¿Sale? Decimos, here comes President Obama. Si utilizamos el nombre en inglés, nunca utilizamos los artículos. ¿Sale? Ok, y bueno, ese es el que tiene que ver con el artículo de. ¿Vale? Ahora vamos con los verbos modales, que también es algo que nosotros estuvimos revisando este semestre. Voy a ir viendo uno por uno porque luego mi computadora está ya viejita y es medio lenta. Entonces ténganle paciencia. Ok, verbos modales. ¿Ok? ¿Qué son los verbos modales? Hay que recordar primero que son los verbos, sí, que los verbos usualmente precisamente nos marcan la acción o el estado de una persona o de un sujeto. Ahora, los verbos modales no tienen esta función. En realidad los verbos modales son modificadores de los verbos, ¿sale? Es decir,
de alguna manera cambian el modo en el que estamos utilizando el verbo, por eso se llaman verbos modales, ¿ok? Y nunca son el verbo principal de una oración, ¿sale? Nunca son la acción de una oración, la acción que realiza un sujeto. Marca el modo o la forma con la que el sujeto y el verbo están interactuando, pero se llaman verbos modales, ¿ok? Entonces, utilizamos ciertos verbos modales para establecer si algo si alguna acción es posible o imposible, o también si queremos determinar si una persona tiene cierta habilidad para hacer algo, capacidad para hacer algo, ¿no? O si tiene el permiso para llevarlo a cabo, para hacer, de alguna manera, creo que no se estoy presentando a pantalla, ¿por qué no me dice? Estoy hablando como loco. Bueno, el artículo D está bastante sencillo, pero aquí están los verbos modales. ¿Ok? Entonces, los verbos modales, ¿sí? Los utilizamos entonces básicamente para establecer si algo es posible o es imposible, ¿no? Si alguien tiene la habilidad o capacidad de hacer algo, pedir permiso, ¿no? Pedirle permiso a esa persona para llevar a cabo algo, ¿no? O para hacer solicitudes y ofrecimientos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a verlos, creo que ustedes los recuerdan más o menos, pero de cualquier manera se los comento, ¿no? Entonces, lo que usualmente tenemos con los verbos modales es que tenemos el verbo modal y después tenemos el verbo principal, ¿no? Si es una pregunta, lo único que va a pasar es que el verbo modal va a estar antes del sujeto, después el sujeto y ya después el verbo principal. Pero lo que sí es importante es eso, recordar que el verbo modal de alguna manera estará manipulando o estará cambiando la forma en que nosotros vamos a utilizar el verbo principal. ¿Ok? Ah, y por cierto, muy, muy importante, cuando utilizamos un verbo modal, ¿sale? El verbo principal no va a estar conjugado, va a estar en su forma original. Es decir, no va a estar ni en presente, ni en pasado, ni va a tener la S de la tercera persona, nada de eso. Incluso el verbo to be se va a utilizar como be, no como am, no como is, no como are. Por ejemplo, I can be your hero, ¿no? Yo puedo ser tu héroe. Entonces, aquí tenemos el verbo modal can y el verbo principal está en su forma original, be, en su forma base, ¿vale? Esta parte es muy importante. Por ejemplo, si queremos pedir u ofrecer ayuda, tenemos can, could or may, ¿no? Poder, podía, podría o lo mismo podría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, can I help you? Lo utilizamos para ofrecer ayuda, ¿no? ¿Puedo ayudarte? Could I help you? ¿Podría ayudarte? O lo mismo, may I help you? Aquí la diferencia es como el nivel de amabilidad o el nivel de atención en esta frase, ¿no? Estas tres de alguna manera están generando la misma función, pero siempre hay alguna diferencia en la forma en la que se dice, ¿no? May es usualmente la palabra que van a utilizar cuando tú vayas como a un restaurante o a un hotel, ¿no? May I help you? Es como, ¿podría ayudarle? ¿No? O si tú quieres ofrecerle ayuda a tu hermano, hey, can I help you? ¿Puedo ayudarte? Entonces, es básicamente, podemos utilizar estas tres palabras modales para ofrecer ayuda o incluso pedirla. Can you help me? Could you help me? May you help me? Etcétera, ¿no? Okay. Aquí tenemos los verbos modales y el verbo principal. En este caso, los verbos modales son can, could y may. Y el verbo principal es help, ayudar, ¿sale? Y está en su forma base u original. También los utilizamos. Estos tres, curiosamente, tienen una segunda función, que es para pedir permiso, ¿no? Can I use the phone? Could I use the phone? Or may I use the phone? ¿No? Es por eso que una de las primeras frases que ustedes aprenden en inglés es may I go to the bathroom, porque de alguna manera están pidiendo permiso con este verbo modal, ¿sí? Y go sería el verbo principal, ¿sale? Pero si dicen I go to the bathroom, están diciendo lo que van a hacer o lo que están haciendo de alguna manera, ¿no? Pero al utilizar precisamente el verbo modal, cambia de afirmar lo que vas a hacer a pedir permiso para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, esa es como la función de los verbos modales. Or, can, could, or may I have a cup of tea? ¿No? Es exactamente lo mismo, ¿no? Podrías traerme o podrías darme una taza de té. Es decir, no solamente para pedir permiso o pedir ayuda, sino pedirle a una persona que te dé algo, que te traiga algo, ¿no?
Could I have a cup of tea? May I have the hamburger with fries, etcétera, ¿no? Entonces, también utilizamos estos tres verbos modales para, combinándolo con un verbo, solicitar que otra persona te traiga un objeto. También lo utilizamos para hacer solicitudes o pedir favores, ¿no? Lo mismo, utilizamos ciertos verbos modales para estas funciones. Nuevamente podemos utilizar can y could, pero también tenemos otros verbos modales que me ayudan para este objetivo, que serían will y would. Ahora, tener cuidado con will, porque yo sé que ustedes saben que will usualmente lo utilizamos para hablar acerca de acciones que sucederán en el futuro. Es otra de las funciones de este verbo modal, cambiar el tiempo de las oraciones, ¿no? Pero en inglés también se utiliza para solicitarle a otra persona que lleve a cabo algo. Es como preguntarle, oye, ¿me ayudarás más tarde? ¿Sale? Nosotros en español lo utilizamos como para averiguar si va a suceder, pero en inglés lo pueden utilizar precisamente como para, tomando en cuenta que es una acción que no ha sucedido, pedirle a la otra persona que lleve a cabo esa acción, que lo haga por ti. Entonces yo puedo decir, can you do the dishes? ¿Puedes lavar los trastes? Could you do the dishes? ¿No? ¿Podrías lavar los trastes? Y luego tenemos will y would. Will, por ejemplo, will you do the dishes? Es como, ¿lavarás los trastes? Y en inglés no es que lo quieras averiguar, es que le estás pidiendo a esa otra persona que esa acción que no se ha hecho, la lleve a cabo. Ok, y tenemos would, que es como la forma más amable de solicitar algo, ¿no? Would lo que hace es que se combina con el verbo principal y lo convierte como en una especie de situación, es decir, le das un poquito más de oportunidad a la otra persona que te diga que no. Es tomar el verbo y en español lo que hacemos es le ponemos la terminación ría, ¿no? ¿Lavarías los trastes? Would you do the dishes? Would you study with me? ¿Estudiarías conmigo? ¿No? Entonces, lo que hace esa palabra would es tomar el verbo y darle más oportunidad a la otra persona de que diga que no, ¿no? Would you do the dishes? Would you study with me? Etcétera, etcétera, ¿no? No sé si alguien había... No, creo que no. Ok, seguimos. Como que escuché un mensaje. Ok, también utilizamos ciertos verbos modales para establecer obligación, ¿no? Es decir, cosas que una persona debe hacer. Tenemos dos, que son must y have to, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En general, son muy parecidos, sino la diferencia es que have to expresa cosas que se tienen que hacer sí o sí. Son obligaciones que básicamente no se pueden evitar. Y must es algo que debes hacer, pero a lo mejor si no lo haces no tienes tantas consecuencias, ¿no? Digamos que esa es como la pequeña diferencia. Y evidentemente también, digamos, como la traducción que nosotros podemos darle en español. Porque I must leave now sería como yo debo irme ahora, ¿no? Es algo que debes hacer. Y I have to leave now es tengo que. I have to leave now. Tengo que irme ahora. Nuevamente, must y have to no son los verbos principales. Lo que hacen es que le están dando a la palabra leave, al verbo leave, una inclinación de obligación. Es decir, me debo ir o tengo que irme. Entonces, la diferencia en general es que must sí habla de obligación, pero have to es una obligación que no se puede evitar. ¿No? Es, digamos, como un nivel más alto de severidad en inglés. Para expresar necesidad, también tenemos need to, ¿no? Es I need to speak to Jane before she leaves. Este verbo modal lo que habla es acerca de la necesidad de llevar a cabo la acción de hablar. I need to speak to Jane before she leaves. Necesito hablar con Jane antes de que se vaya, ¿no? Entonces, need to expresa una necesidad. Ahora, probablemente han visto que a veces need no tiene la palabra to. ¿Cuál es la diferencia? Ok, utilizamos need to cuando necesitamos llevar a cabo una acción. I need to speak, I need to run, I need to call her, ¿no? Necesito hablarle, necesito manejar, necesito, etc. Si no le ponemos to,
Básicamente lo que hacemos es utilizar need cuando requerimos un objeto, no cuando requerimos llevar a cabo una acción. ¿Sale? I need my cell phone. Necesito mi celular. I need a glass. Necesito un vaso, ¿no? Entonces, need to se utiliza cuando tenemos la necesidad de llevar a cabo una acción. Need sin la partícula to cuando requerimos o tenemos la necesidad de un objeto. ¿Ok? Esa es como la diferencia. Ahora, también podemos utilizar los verbos modales para hablar acerca de una prohibición. ¿Sale? Por ejemplo, mustn't y can't. ¿Sí? Básicamente aquí lo que tenemos es que estos verbos modales nos están expresando que esta acción está prohibida. You mustn't use your cell phone on the plane. ¿Sí? No debes utilizar tu celular en el avión. ¿Ok? Can't también. ¿Sí? En español tenemos mucho como esta frase de decir, es que no puedes hacer esto. Y te dicen, no, sí puedo, solo que, no, es como, no, sí puedo, nada más no debo. Pero en inglés, ¿no? Es como cuando dices can't, si estás hablando, si estás expresando literalmente una prohibición, ¿no? You can't use your cell phone on the plane. No puedes utilizar tu celular en el avión. ¿Okay? Entonces, también lo utilizamos para hablar acerca de prohibición. O para expresar falta de necesidad. Cuando hay algo que no es necesario que lleves a cabo, ¿no? Por ejemplo, you don't need to cook tonight. We're going out. No necesitas cocinar esta noche. Vamos a salir. También puedes utilizar have to para ello, ¿no? Have to, utilizado de esta manera, también expresan ausencia de necesidad. You don't have to cook tonight. We're going out. ¿Sí? No tienes que cocinar esta noche. Vamos a salir. Ok. ¿No? Y también lo podemos utilizar para hablar acerca de capacidad o habilidad. Por ejemplo, I can understand sign language, ¿no? Puedo entender este lenguaje de señas. I am able to speak German. Able to es decir, soy capaz de hablar alemán. John could help you. Just call him. John podría ayudarte. Solo llámalo. Or my parents were able to fix anything, ¿no? También lo mismo, pero en tiempo pasado, ¿no? Mis padres eran capaces de arreglar lo que sea. Entonces podemos utilizar can, could y able to, ¿sale? Para hablar acerca de la capacidad o habilidad que una persona tiene de llevar a cabo algo. Lo único que tenemos que hacer es acompañarlo de aquel verbo que nosotros creemos el sujeto tiene esa capacidad de hacer. I can understand, yo puedo entender. I am able to speak, soy capaz de hablar. John could help you, John podría ayudarte. Or my parents were able to fix. Mis padres eran capaces de arreglar lo que sea. También los utilizamos para hablar, utilizamos verbos modales para hablar acerca de posibilidad y probabilidad. Por ejemplo, made, might y could. ¿Sale? Made, might y could básicamente nos expresan acerca de la posibilidad o probabilidad de que algo suceda, de que una acción se lleve a cabo, ¿no? Diane called me an hour ago. She could still be at home, ¿no? Me llamó hace una hora Diana, ella podría todavía estar en casa. Could, may y might, para este tipo, para hablar de posibilidad y probabilidad, usualmente se traducen igual. La diferencia, digamos, a veces tiene que ver con, digamos, como la probabilidad que tiene algo de suceder. Could es cuando algo no tiene muchas posibilidades, menos del 50. May es cuando tiene 50-50. Y might es cuando algo es muy probable que suceda. Sin embargo, pues ya para que una persona lo utilice de esa manera, solo los puristas del idioma, ¿no? Somos solo aquellos que son como lingüistas. De otra manera, pues lo puedes utilizar cualquiera de los tres para expresar probabilidad o posibilidad. ¿Ok? Y lo que es por último, las deducciones positivas y negativas, ¿no? Cuando nosotros hacemos una deducción de que algo debe ser verdadero o algo debe ser falso. ¿A qué me refiero con esto? You have been working all day. You must be exhausted. Utilizamos must para hacer una deducción positiva, afirmativa, ¿no? Has estado trabajando todo el día. Tú debes estar exhausto. O sea, como has estado trabajando todo el día, mi deducción es que tú debes estar muy cansado. ¿Ok? O cuando queremos hacer una deducción en negativo, ¿no?
Fred can't have a pet. He hates animals, ¿no? Fred no puede tener una mascota. Él odia a los animales. Utilizamos can't antes del verbo para expresar que la deducción que yo tengo es que esa acción es imposible, ¿sí? Fred es imposible que tenga una mascota porque él odia a los animales, ¿no? Entonces, para esto nos sirven los verbos modales. Recordar que hay distintos, de cualquier manera les voy a subir estas presentaciones para que las puedan estar revisando. De preferencia que las estudien, ¿no? Pero pues igual si de repente las necesitan en el examen, pues no hay ningún problema, para eso están, ¿no? Entonces, básicamente es el verbo modal antes del verbo, específicamente para establecer, en este caso, por ejemplo, deducción, probabilidad, permiso, solicitud, etcétera, etcétera. Y nunca es el verbo principal de una oración. Ok. Vamos ahora con lo que es la... ¿Dónde está? Aquí. Subject and Object Questions. Madre mía. Aquí no era. There we go. Ok. Déjenme cerrar el otro rápidamente. Ok. Las preguntas de sujeto, ¿sale? Son subject y object question, que son preguntas de sujeto, preguntas de objeto. Las preguntas de sujeto, ¿sí? Lo que nosotros queremos hacer, primero, hay que tratar de establecer qué es un sujeto y qué es un objeto. Cuando hablo de sujeto, estoy hablando de la persona, animal o cosa responsable de llevar a cabo una acción. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Hablo de sujetos y objetos gramaticales. Y el objeto es la persona, animal, lugar o cosa que recibe una acción. Y cuando hablo de objeto no necesariamente me refiero a una cosa. Una persona puede ser un objeto gramatical. ¿Sí? Ok, ¿para qué utilizamos las preguntas de sujeto? Las utilizamos para cuando queremos averiguar quién es el responsable de llevar a cabo una acción. Por ejemplo, who likes Sally? Who fixed the car? Ay, aquí se me movieron las oraciones, perdón, pero sería who will play at the concert, ¿no? Aquí lo que queremos averiguar es quién gusta de Sally, ¿ok? ¿A quién le gusta Sally? Queremos saber quién está realizando la acción de gustar, ¿sí? Es decir, en este caso quiero averiguar quién gusta de Sally. Who fixed the car? ¿Quién reparó el carro? Who will play at the concert? ¿Quién tocará en el concierto? Aquí todo lo que nos hace falta es el sujeto que realiza la acción. Yo no sé quién está enamorado de Sally, quién reparó el carro y quién tocará en la fiesta, en el concierto. Yo no lo sé. Por lo tanto, hago preguntas de objeto para averiguar quién es el responsable de estas acciones. Usualmente, para hacer este tipo de preguntas, comenzamos con who, porque queremos saber quién o quiénes, ¿no? Entonces, para eso lo utilizamos. Ahora, las object questions, ¿sí? Cuando tenemos, digamos, como dos funciones usuales de una pregunta de objeto. Cuando queremos averiguar quién recibió o recibirá una acción particular, o si necesitamos información particular acerca de la acción que realizó un sujeto. De nuevo, ¿sí? Las object questions son para averiguar quién recibe una acción o para recopilar información acerca de cómo se realizó una acción por parte de un sujeto. Por ejemplo, aquí lo que queremos averiguar es, ya sabemos quién realizó las acciones. Lo que queremos saber es sobre quién recayeron, ¿no? Por ejemplo, what did John fix? ¿Qué fue lo que reparó John? Ya sabemos quién reparó. Lo que no sabemos es qué reparó. Entonces utilizamos una pregunta de objeto precisamente para tratar de averiguar qué fue lo que recibió la acción. En este caso, la acción de reparar. En este caso fue the car, ¿no? Where did John fix the car? ¿Dónde John reparó el carro? ¿Ok? Ahora, ya averiguamos quién recibió la acción, pero ahora lo que queremos saber es recopilar información acerca de dónde llevó a cabo la acción. ¿Sale? Ya sabemos quién lo hizo, ya sabemos quién recibió la acción, pero también podemos utilizar una pregunta de objeto para averiguar información acerca de esa acción. ¿Dónde se realizó? ¿Por qué? Why did John fix the car? ¿Por qué John reparó el carro?
¿no? Entonces, el resto de las palabras WH me sirven precisamente para todas estas preguntas de objeto, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Recapitulando un poquito, tenemos subject y object questions, ¿sí? Subject questions son para averiguar quién realizó una acción. No lo sabemos, queremos averiguar quién la realiza, quién la realizará o quién la realizó. Y las subject questions para saber quién recibió la acción o información acerca de esa acción. ¿Sale? Muy importante, usualmente en las subject questions es muy común que además de la palabra WH agreguemos un auxiliar. ¿Sale? Cosa que no sucede con las subject questions. Usualmente con las subject questions nada más tenemos la palabra who, pero no tenemos un auxiliar entre la palabra WH y el verbo. Esa es otra forma como de reconocerlos. ¿Ok? Vale. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Yo sé que voy un poquito rápido, pero es que no tenemos mucho tiempo. Pero, ¿vamos bien? ¿Alguno de estos tres temas no le ha quedado claro? ¿Nos podemos regresar un poquito? Vale. De mi parte todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Active and Passive Voice. Otro de los temas importantes que vimos este semestre, ¿no? Ok. Para empezar, ¿qué es la voz? Evidentemente no estoy hablando literalmente del sustantivo voz, como el que yo estoy utilizando, como la que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes, sino que estoy hablando de voz básicamente gramatical, que es la forma en que la forma que el verbo toma con la relación o con relación al sujeto que la lleva a cabo. ¿Sale? A eso nos referimos con voz. ¿Cuál es la relación que tienen la acción y el sujeto? ¿Ok? Tenemos entonces dos tipos de voces. Primero, active voice. Entonces, aquí la voz activa es la que nos indica que el sujeto está realizando directamente la acción, que el sujeto de la oración es directamente responsable de llevar a cabo la acción de esa oración. ¿Sale? Por ejemplo, I talk, you listened. En este caso, yo soy el responsable de hablar y ustedes son los responsables de escuchar. Entonces, active voice es cuando tenemos un sujeto que realiza una acción. Y usualmente así es como aparecen, ¿no? Es, por ejemplo, un sujeto, un verbo y un objeto. El sujeto realiza una acción y esa acción recae sobre un objeto. ¿Ok? My father builds a dog house. ¿Sí? Mi padre construye una casa para perros. Entonces, la voz activa es un sujeto que es directamente responsable, en este caso, de construir, es decir, el sujeto sí realiza la acción, y después tenemos el objeto que de alguna manera recibe esa acción. Esto es lo que nosotros conocemos como la voz activa y es la voz que usualmente utilizamos más. My father builds a dog house. Brasil produces a lot of coffee. Sí, Brasil es el sujeto. La acción que realiza es producir y el objeto que recibe esa acción es mucho café. ¿No? Brasil produce mucho café. Guillermo González invented the color television. ¿Sí? Guillermo González realizó la acción de inventar y la televisión de color recibió esa acción. ¿No? I ate a big cake. Yo comí un pastel grande. ¿No? Yo realizo la acción o realicé la acción de comer y el pastel grande recibió la acción de ser comido. ¿No? Entonces, voz activa, sujeto que realiza directamente una acción. Por eso es activo. ¿No? Y luego tenemos lo que es la voz pasiva. ¿Sí? En la voz pasiva, importante, el sujeto de la oración no es responsable de llevar a cabo la acción. ¿Sale? Sí podemos especificar quién fue el responsable de dicha acción si al final de la oración lo agregamos o lo unimos con la palabra by. ¿A qué me refiero? Básicamente esta sería de alguna manera la estructura, ¿no? Sujeto, ojo, muy importante. La voz pasiva, después del sujeto, lo que va a tener es el verbo to be. Ahorita vamos a ver por qué. Creo que ya lo vimos, pero bueno, se los voy a recordar. Y el verbo principal en la voz pasiva siempre, siempre va a estar en pasado participio. Siempre. ¿Ok? Entonces, después de eso, podemos agregar la palabra by para conectar
con el sujeto que realizó la acción. Entonces, vamos a ver la misma oración que teníamos anteriormente, pero la cambiamos de voz activa a voz pasiva. ¿Sale? The doghouse is built by my father. Aquí el sujeto, en este caso, en esta oración, es the doghouse. Sin embargo, no es responsable de construir nada. ¿Sí? La casa del perro no puede construir nada. Sin embargo, lo que hacemos es precisamente establecer que esta casa de perro fue construida por mi padre. Utilizamos by para establecer quién sí hizo la acción. Entonces, esto es la voz pasiva cuando el sujeto no realiza una acción. Entonces tenemos sujeto, verbo to be, el verbo principal siempre en pasado participio y podemos establecer quién realizó la acción con la palabra by. Ahora, rápidamente, creo que ya lo saben, pero no está de más que lo recordemos. ¿Qué es el pasado participio? El pasado participio es la tercera forma del verbo. Si ustedes buscan listas de verbos irregulares, siempre van a ver que tienen estas tres columnas. La forma base, su forma en pasado y su forma en pasado participio. ¿Ok? Siempre para la voz pasiva vamos a utilizar el pasado participio. Por ejemplo, la forma base de visit es de esta manera, ¿no? El pasado sería visited. Ahora, la buena noticia es que todos los verbos regulares, tanto en pasado como en pasado participio, se escriben igual. Visit, visited, visited. Want, wanted, wanted. El problema viene con aquellos verbos que son irregulares. Su forma base, por ejemplo, es el verbo to be, ¿no? Be. El pasado sería was, were, y el pasado participio es been. ¿Okay? La forma base es go, el pasado es went, y el pasado participio es gone. Para la voz pasiva siempre vamos a utilizar el pasado participio. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros utilicemos el verbo to be? Ok, porque como el verbo principal siempre va a estar en pasado participio, para que nosotros conozcamos el tiempo de la acción, requerimos el verbo to be. El verbo to be es el que me va a marcar el tiempo en el que esa acción se llevó a cabo o se lleva a cabo. Por ejemplo, a lot of coffee is produced by Brazil. Mucho café es producido por Brasil. ¿Sí? Tenemos un sujeto que no realiza una acción, sino que esa acción recae sobre el sujeto. Entonces ya sabemos que es voz pasiva. Y el verbo to be me marca el tiempo. Como el verbo to be está en presente, ya sabemos que toda esta acción está en tiempo presente. Quiere decir que actualmente, ¿sí? Cotidianamente, mucho café es producido por Brasil. The color television was invented by Guillermo González. La televisión de color fue inventada por Guillermo González. Entonces, lo mismo, un sujeto cuya acción recae sobre él, ¿sí? Y lo unimos al verdadero sujeto de la oración con la palabra by. Pero la palabra was me indica que esta acción se llevó a cabo en el pasado. Si yo no pongo el verbo to be, la televisión de color inventada por Guillermo González, ¿sale? En general, lo que estoy haciendo es que toda la oración no tiene ningún tiempo. Entonces, was me indica el tiempo gramatical de mi oración. A big cake was eaten by me, ¿no? Un gran pastel fue comido por mí. Y listo, tenemos precisamente el verbo to be para ello. ¿Ok? También podemos utilizar la voz pasiva, ¿sale? En lugar, podemos utilizar la voz pasiva con verbos modales para hablar acerca del futuro, de posibilidades o capacidades, todo lo que vimos con los verbos modales, ¿no? Por ejemplo, a $1,000 prize is going to be given to the winner, ¿sí? Un premio de $1,000, este es el verbo modal, va a ser dado al ganador. O pollution can be reduced, ¿sí? La contaminación puede ser reducida. En este caso utilizo can, mi verbo modal, para establecer que este sujeto puede ser reducido, ¿no? Nuevamente tenemos sujetos que no están realizando ninguna acción, que recaen sobre ellos, pero en lugar de utilizar tiempos gramaticales, lo que hago es establecer capacidad, obligación, consejo, etcétera, etcétera, ¿no? More newspapers should be recycled. Más periódicos deberían ser reciclados. Este es otro verbo modal que no comenté anteriormente. Esto nos sirve para acerca de cuestiones
para dar consejos o cuestiones que deberían suceder, ¿no? A full investigation must be carried on, ¿sí? Una investigación debe ser llevada a cabo, ¿ok? Nuevamente tenemos que la contaminación no va a reducir nada, los periódicos no van a reciclar nada, ni la investigación va a llevar a cabo nada. Por lo tanto, es voz pasiva. Pero en lugar de utilizar el verbo to be y para marcar el tiempo, utilizo mi verbo modal, el verbo to be en su forma base, para establecer posibilidad, consejo, obligación, prohibición, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, y esta es la voz pasiva y la voz activa. No era ese. Ahora vamos con la otra parte que vimos. Otra vez me equivoqué. Que está un poquito más difícil. Reported speech, que esto lo vimos en varias clases. ¿Sale? Reported speech, o lo que conocemos como indirect speech. Básicamente utilizamos reported speech cuando queremos reportar algo que se dijo en el pasado. ¿Sale? Básicamente es como, pues sí, echar un poco de chisme, ¿no? Usualmente utilizamos lo que es un verbo de reporte. Es decir, por ejemplo, dijo, preguntó, pidió, etc., ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los ejemplos. I made a fool of myself yesterday at the movies. ¿Okay? Ahora, esto es lo que nosotros conocemos como direct speech. Direct speech es básicamente una persona diciéndole algo a otra persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, I made a fool of myself yesterday at the movies es algo que Peggy le dijo a Lee. Y esta oración está en diálogo directo. Ahora, reported speech sería tomar eso que Peggy le dijo a Lee y reportárselo a alguien más un poco más tarde. ¿Sale? Eso sería reported speech. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en reported speech es establecer quién fue el responsable, quién es el sujeto responsable de decir ese diálogo, ¿no? En este caso, el responsable o la responsable es Peggy, ¿ok? Y utilizamos un verbo de reporte que es said. Como dijimos anteriormente, puede ser say, ask, tell, etc., ¿no? Entonces, Peggy said to Lee. Peggy le dijo a Lee. Ya tenemos a los sujetos involucrados en la oración original. Lo siguiente que nosotros podemos poner, si así lo queremos, esto es opcional, pero es muy útil que lo hagan, es utilizar el conector that, ¿sale? El conector that básicamente es como cuando decimos en español, que no es obligatorio, ¿no? Pero sí es muy útil porque de alguna manera esta palabra me ayuda a decirle a la otra persona, esto que te estoy diciendo es lo que originalmente se dijo. Ya no estoy hablando con mis propias palabras, estoy utilizando las palabras de alguien más. Entonces, Peggy said to Lee that, Peggy le dijo a Lee que, ¿okay? Lo siguiente sería establecer, revisar lo que son de alguna manera los pronombres, ¿ok? El pronombre original era I. ¿Por qué? Porque Peggy literalmente le dijo directamente lo que le sucedió a ella. Sin embargo, como nosotros estamos hablando precisamente de una tercera persona, tenemos que revisar el pronombre. Si yo digo, Peggy said to Lee that I, entonces básicamente lo que estoy diciendo es, Peggy le dijo a Lee que yo, cosa que en la oración original no estaba incluida. Yo no estaba incluido en la oración original. Entonces, Peggy said to Lee that she, Peggy le dijo a Lee que ella, ok, lo siguiente ya tiene que ver con el verbo, ¿sale? Recordemos, básicamente, los verbos tienen que cambiarse, ¿sí? Los verbos, por ejemplo, si el verbo original estaba en presente, si el verbo en direct speech estaba en presente, nosotros lo vamos a cambiar a pasado. Si el verbo original estaba en pasado, lo cambiamos a presente perfecto. Ahorita vamos a ver la tablita. Pero básicamente tenemos que modificar el verbo. Peggy said to Lee that she had made, Peggy le dijo a Lee que ella había, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué se traduce distinto. Había made a fool of herself. Nuevamente, vamos a revisar precisamente los pronombres. Peggy dijo myself porque estaba hablando de ella misma, pero como yo estoy hablando de Peggy, lo cambio por herself. ¿Sale? Y lo siguiente que tenemos que revisar son, digamos, aquellas palabras que nos marcan un tiempo. Por ejemplo, si yo
estoy reportando lo que Peggy le dijo a Lee el mismo día, bueno, puedo utilizar la palabra ayer, porque sigue siendo el mismo día, ¿cierto? Pero si yo estoy reportando esto una semana después, no puedo decir, ayer hizo el ridículo, porque eso ya pasó hace una semana. Entonces, en lugar de yesterday, lo que yo utilizo es la frase previous day, el día previo a que Peggy le dijo eso a Lee. Entonces, la oración original decía, I made a fool of myself at the movies yesterday. Hice el ridículo ayer en el cine. Hice el ridículo en el cine ayer. Y la oración del reported speech sería, Peggy le dijo a Lee que ella había hecho el ridículo en el cine el día anterior. Entonces, lo que tenemos que revisar, ¿qué son las cosas que tenemos que cambiar? Bueno, en el reported speech tenemos que poner primero a los sujetos involucrados, después el conector that, esto es opcional, yo siempre lo hago, lo prefiero así. Hay que revisar los pronombres, hay que cambiarlos de acuerdo a la situación. Hay que cambiar el verbo, ¿sale? Dependiendo de cuál sea el tiempo original del verbo, es el cambio que vamos a hacer. Y también las palabras que nos indiquen un tiempo determinado. Si originalmente se dijo yesterday, lo más probable es que tengamos que cambiarlo a el día previo. Ok. Entonces, si en direct speech utilizamos el tiempo presente, en reported speech vamos a utilizar el pasado. ¿Sale? Si el verbo original estaba en pasado, lo vamos a cambiar a pasado perfecto. Si estaba en presente perfecto, lo cambiamos a pasado perfecto. Will cambia a would, can cambia a could, made a might y must a had to. Es decir, los verbos modales también se ven afectados cuando los cambiamos a reported speech. Por ejemplo, she said it's cold, ¿no? Ella dijo en su frase original, hace frío. Ok, en indirect speech yo lo que voy a hacer es que voy a tomar precisamente primero el sujeto, ¿quién lo dijo? Perfecto, es she said. Después vamos a revisar si el pronombre se puede quedar, en este caso sí, porque los dos estamos hablando de una cosa, del clima, pero el verbo, que originalmente era is, cambió a was, ¿sale? Entonces, she said it was cold. Ella dijo que hacía frío. O, por ejemplo, cuando decimos, I'm teaching English online, ¿no? Ella dijo directamente, I'm teaching English online. Ahora, en el reporte de speech, nuevamente tenemos el sujeto que dijo originalmente esa frase, ¿ok? Vamos a cambiar el pronombre de I a she, y luego el verbo, que en este caso era am, lo vamos a cambiar a was, ¿sale? El verbo en el presente continuo no cambia, ¿no? Porque a final de cuentas estamos pasando de presente continuo a pasado continuo. Lo único que estamos cambiando es el verbo to be. She said she was teaching English online. Ok, y en presente perfecto, ¿no? Ella dijo, nuevamente pasamos así, she said I've been on the web since 1999. Ok, en reporte de speech tenemos al sujeto, tenemos el verbo de reporte, ¿ok? Cambiamos el pronombre I por she, y después vamos a cambiar el presente perfecto, que es have been, por pasado perfecto, que es had been. ¿Ok? On the web since 1999. Entonces, en direct speech, así es como usualmente se cambian los pronombres. I probablemente cambia a he or she. Me cambia a him or her. My cambia a his or her. We cambiaría usualmente a they. Us usualmente cambia a them. Y ours usualmente cambia a their. ¿Okay? John said, I'm coming. John said that he was coming. Cambiamos I por he. Ahora, otra cosa que también cambia, dijimos anteriormente, son los indicativos de tiempo. ¿Ok? Si en la frase original se dijo now, nosotros decimos then. Si en la frase original se dijo today, lo cambiamos a that day. Si se dijo tonight, that night. Yesterday se cambia the day before. Tomorrow se cambia the following day, the next day. Next day, week, month or year, lo podemos cambiar por the following day, the following week, month or year. Y otra cosa que puede cambiar
son lo que nosotros conocemos como indicativos de lugar, ¿sale? A menos de que estemos específicamente en el mismo espacio que la frase original se dijo, tendríamos que cambiar esos indicativos de lugar. Si en la frase original se dijo here, aquí, lo cambiamos por there, ahí. Si se dijo originalmente this, por ejemplo, también para indicativos de objetos, this, si no tenemos el objeto con nosotros, no podemos decir decimos ese o esa. These, estos, por those, esos. ¿Sale? Por ejemplo, John said, I did this exercise last night. Ok, nuevamente, direct speech. Lo que tenemos es una oración y vamos a tomar a mi sujeto, el que dijo la oración, y la vamos a poner en direct speech al principio. Después ponemos la palabra de enlace, that. Ok, y ahora vamos a revisar los pronombres. Cambiamos I por he. Did this exercise, did this, lo vamos a cambiar por had done. Sale did, lo cambiamos por had done. Y this lo estamos cambiando por that. Exercise es exactamente el mismo porque estamos hablando del mismo ejercicio. Pero last night también lo estamos cambiando por the previous night. ¿Ok? Y bueno, esto es básicamente lo que nosotros hemos estado trabajando en este semestre. Déjenme parar la